para el Estudio de Desarrollo Constitucional de Puerto Rico. Antes de proceder, me gustaría entonces dar paso a el compañero Alejandro Torres Rivera, presidente del Colegio de Abogados, para que nos compartiera unas palabras. Buenas noches a todas las personas asistentes a este importante espacio de discusión en torno a la ciudadanía estadounidense que ostentamos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Se produce este foro bajo los auspicios de City University of New York, Center for Puerto Rican Studies, la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y su Comisión para el Estudio del Desarrollo Constitucional. Agradezco personalmente a los profesores Edwin Meléndez, al profesor Irán Meléndez por esta magnífica iniciativa y por supuesto al compañero Daniel Nina por todos los esfuerzos, que son muchos, que ha hecho para que la misma pueda llevarse a cabo esta noche. Nos honra esta colaboración entre distintas instituciones. Para muchos puertorriqueños y puertorriqueñas, el debate sobre la relación de subordinación política de Puerto Rico con Estados Unidos, el cual eufemísticamente llamamos el debate o el problema del estatus, tiene como punto colateral la discusión del tema de la ciudadanía estadounidense. Durante los primeros 19 años de dominación estadounidense en Puerto Rico, los nacidos aquí no tenían propiamente la ciudadanía de Estados Unidos de América. De hecho, durante el gobierno militar de 1898 a 1900 éramos sencillamente habitantes del nuevo territorio adquirido por Estados Unidos. Habiendo sido previamente súbditos españoles, a pesar de que el artículo 9 del Tratado de París disponía que correspondía al Congreso de Estados Unidos determinar los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios cedidos por España a Estados Unidos, los puertorriqueños permanecimos en una especie de limbo hasta que en 1900, con la aprobación de la ley por la que se establece un gobierno civil. Esta ley reconocía la existencia de una ciudadanía puertorriqueña, aunque para efectos de su legitimación internacional se proveía para la protección por parte de los Estados Unidos de América. Tan temprano como 1901, en Douglas vs. Bidwell, el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció que si bien en lo que concierne al derecho internacional, Puerto Rico no era una jurisdicción extranjera por pertenecer a Estados Unidos, lo que es en un sentido doméstico, ya que es una mera posesión. En 1917, sin embargo, con la aprobación de la ley Jones, que extiende a los puertorriqueños a la ciudadanía estadounidense, esta situación no cambió. En Puerto Rico se ha debatido de diferentes aproximaciones las razones para la defensión de una ciudadanía que en su momento fue rechazada por el único organismo de poder político electo que tenía el pueblo puertorriqueño en aquel gobierno civil, la Cámara de Delegados. Unas teorías desarrollan la premisa de la necesidad militar que tenía en aquel momento Estados Unidos en víspera de entrar en la Gran Guerra para la defensa del Canal de Panamá y las rutas marítimas en la región. A lo anterior se sumaba el recurso humano que le representaría a Estados Unidos Puerto Rico desde el punto de vista de reclutamiento. Otros mencionaban la necesidad de Estados Unidos de colocar bajo la bandera estadounidense la población ante cualquier pretensión de una nación europea de disputar el control de la isla y su economía. Otros sencillamente recurren al concepto fidelitas, por el cual en la antigua Roma se manipuló la conciencia de los habitantes de los territorios conquistados mediante el mecanismo de extender a la población de ellos la ciudadanía del vencedor. Como lo fue antes en la época del Imperio Romano, la ciudadanía de la potencia colonizadora sobre los habitantes de los territorios colonizados o en vía de colonizar servía de instrumento para legalizar el dominio imperial sobre los territorios ocupados. A diferencia de otras potencias imperiales de la antigüedad, como fueron los griegos, los fenicios, los cartagineses, los macedonios, los persas, el proceso de colonización y expansión del imperio seguido por Roma conllevó para los habitantes
raíces de los pueblos conquistados y sometidos, la extensión de sus instituciones jurídicas y con ella la extensión de la ciudadanía. Karl Kautsky nos ilustra este proceso en su libro Orígenes y Fundamentos del Cristianismo de la siguiente manera, y cito: a la población subyugada no se le esclaviza sino hasta que se le admite a la ciudadanía de la ciudad victoriosa. No a una ciudadanía completa, por supuesto, porque los antiguos ciudadanos que ostentan ese grado son los que gobiernan la ciudad y el Estado por medio de sus asambleas, sino la ciudadanía de segunda clase que disfruta de toda libertad y de toda protección legal del Estado, pero sin ninguna participación en su gobierno. Estos nuevos ciudadanos eran muy necesitados en la ciudad a medida que aumentaba su riqueza y crecía el peso de la guerra, puesto que las familias de los antiguos ciudadanos no podían suministrar ya el necesario número de ciudadanos soldados. El servicio militar y los derechos de ciudadanía están al principio muy estrechamente relacionados. No había modo de aumentar rápidamente el número de guerreros, excepto por la aceptación por el Estado de nuevos ciudadanos. La liberalidad en el otorgamiento de la ciudadanía a inmigrantes, lo mismo que los individuos de las comunidades vencidas que habían vencido, no fue una de las razones de menos importancia para el engrandecimiento de Roma. De esta manera, Roma transformó el concepto de fidelitas o fidelidad de los habitantes de los territorios ocupados hacia sus conglomerados sociales de origen por una fidelidad al imperio que les extendía la ciudadanía y los derechos que a la misma vez conllevaba. No obstante, Roma establecía a su vez una diferencia entre sus ciudadanos, donde los más antiguos, que eventualmente se irían definiendo como los patricios, irían desarrollando un sistema de privilegios, mientras los más recientes, los plebeyos, irían conformando una masa enorme que, aunque leales a Roma, quedaban en una relación directa de subordinación por consentimiento a los primeros. Serían otros elementos de naturaleza económica los que más adelante, con el correr de los años, desatarían las contradicciones entre dichas clases sociales. Esta noche, sin embargo, no hablaremos de Roma. Nos acompaña el profesor Charles Renato Santiago, del Departamento de Ciencias Políticas y del Instituto de Estudios Latinos de la Universidad de Connecticut, la profesora Yanira Reyes Gil, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, el profesor José Julián Álvarez, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y el profesor Carlos del Valle Cruz, también distinguido constitucionalista, para un conversatorio en torno a la ciudadanía estadounidense que hoy tenemos los puertorriqueños y su permanencia o no ante un cambio en las relaciones políticas con Estados Unidos que supongan una superación de las actuales relaciones coloniales y territoriales. Una vez más, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico abre las puertas de la Casa Grande de la abogacía puertorriqueña en un esfuerzo por llevar al país el mejor debate de ideas sobre asuntos que, como el de la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños y puertorriqueñas, tanta pasión provoca entre nosotros y nosotras. Bienvenidos todos y todas a esta su casa. Gracias por su presencia. Y 9, el último punto, la historia legislativa de la enmienda Pagan de 1948, una enmienda tanto a la ley Jones, la sección 5B de la ley Jones, o la ley de 1934, la enmienda de 1934, como la ley de nacionalidad, la sección 202, afirma repetidamente el principio de que la ley de nacionalidad cambió el estatus de ciudadanía de los ciudadanos puertorriqueños. Por ejemplo, el siguiente pasaje resume la percepción general del cambio en la condición del ciudadano de los puertorriqueños. Y este pasaje se repite del 1941 al 48 en todo el historial legislativo y se cita consistentemente. A peculiar thing is not until 1941, by virtue of the Nationality Code, was Puerto Rico for citizenship purpose considered a part of the United States. So since January 12, 1941, persons born in Puerto Rico are native born citizens, although the persons born in Puerto Rico prior to that time, o sea, bajo la ley Jones y otras leyes,
Strange as it may seem, although being born in United States possession had the classification of a naturalized citizen. Otra vez, este es un argumento que se va a utilizar para los debates de desnaturalización de los puertorriqueños luego del 41, o para resolver esos debates. Okay. Además, o también me separo del argumento de Álvarez González por razones estratégicas. Y lo tengo esto aquí. En mi opinión es que la mayoría de los ciudadanos puertorriqueños están arraigados a su ciudadanía estadounidense y estarán reacios a apoyar la independencia de Puerto Rico si amenaza su capacidad o su habilidad para conservar su ciudadanía de los Estados Unidos. Desafortunadamente, conservar la ciudadanía estadounidense será parte de cualquier negociación entre Estados Unidos y un Puerto Rico soberano e independiente. En el caso de que Puerto Rico se enfrente a la decisión de crear un Estado-nación soberano y en igualdad de condiciones, creo que los ciudadanos puertorriqueños nacidos en Puerto Rico, Estados Unidos, que puedan reclamar las protecciones contra la expatriación involuntaria otorgada por AfroGim tienen una posición de negociación más fuerte que los ciudadanos por legislación sujetos al precedente de Belén. Otra vez, quiero estar claro, esto es una posición estratégica, política. Y a manera de conclusión, no creo que el problema de los puertorriqueños negociando un proceso de independencia sea uno de expatriación, sino de la degradación subsecuente de la ciudadanía. Desde el 1790, las leyes federales de Jus Sanguinis han requerido que el padre, en algunos momentos la madre, que vaya a transmitir la ciudadanía, haya ejercido por lo menos, y aquí depende, hay muchas leyes, pero por lo menos un periodo de un año en Estados Unidos antes de poder transmitir la ciudadanía. O sea que la segunda generación de hijos de ciudadanos que nazcan en Puerto Rico, a menos que hayan tenido algún tipo de residencia en Estados Unidos, no van a poder transmitir la ciudadanía bajo las leyes existentes de inmigración, de Jus Sanguinis en Estados Unidos. Si el interés es mantener un vínculo a largo plazo, pues esto hay que resolverlo. Una posible solución sería adoptar una variación de la enmienda de Acta-Jones de 1934, donde se combinan elementos de la ciudadanía por Jus Sanguinis o por derivación de sangre y del jus honoris por nacimiento en Puerto Rico. Otra vez, hay varias alternativas, pero aquí la pregunta es qué pasa luego de la segunda generación. Y para muchos puertorriqueños, particularmente en Estados Unidos, esto es un problema porque ya hay 2/3 partes de los puertorriqueños que están residiendo en Estados Unidos. Bueno, sabía que me estaban invitando. Cuando ya yo soy un experto en Charles Venator, lo he leído todo. O sea, no sé qué textos tuyos no he leído, pero lo he leído todos para este trabajo. Cuando empecé a leer esto me surgen varias consideraciones, porque que me digan que me van a expatriar a mí me provoca como un malestar emocional. Y no sé si eso lo provoca a los abogados y abogadas aquí presentes como los que son ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico que me van a expatriar. Yo viví 15 años en África del Sur particularmente. Yo trabajaba en la región, iba a países a trabajar en hotel, en consultoría, y cenábamos en los hoteles, y en los hoteles siempre había un término que me provocaba más repudio, que era la cena de los expatriados. Eso en el argot colonial británico quiere decir los blancos que fueron a trabajar a una tierra de los negros y que se sientan a comer toda la noche y no se juntan con los negros. Así que yo lamentablemente participaba en esas cenas no por blancos, sino porque estaba trabajando con ellos, y siempre me quedé con ese término de ser expatriado. Así que Charles me provoca en esta intervención hoy que pensemos en que nos van a expatriar si votamos por la independencia o soberanía. Pero no lo digo para coger miedo, lo digo para provocar. Porque a mí nadie me expatria, eso me enseñó Juan Mari Brás cuando renunció a la ciudadanía, que lo devolvieran a su lugar de origen, el barrio Rosario en Mayagüez. Y con eso lo digo todo. Pero la segunda provocación de Charles en esto es algo que nos hemos empezado en el proceso educativo, que quiero que le presten atención, porque hay que explicarlo. Y también en el foro que hubo el 1 de marzo con el Partido Independentista y la comisión de la cual somos parte, que era qué pasa con la primera generación una vez se dé el proceso de independencia en votación y o soberanía. Pues la primera generación tal parece que está segura, esos que tenemos el pasaporte hoy estamos asegurados. Pero la segunda generación, pues Charles acaba de explicarnos que en la reforma del 34 a lo mejor están asegurados, o vendría un proceso más curioso de naturalización, imagínense. Ahora bien, pero la tercera generación no está
a menos que haya un proceso de negociación. Pero también podría haber un proceso de contracolonialismo o contra cultura colonial, de decir, para eso es que uno se hace independiente, para cerrar ese capítulo y empezar otro capítulo. Así que en el proceso educativo del Colegio de Abogados creo que lo que debemos es saber las consecuencias y no tener miedo. Las consecuencias no son ni buenas ni malas. Lo único que yo puedo decir hoy es que yo tengo una deuda nacional después de 100 años de ciudadanía. Okay. Así que vamos a invitar ahora a la compañera Yanira Reyes a que participe en el debate. Muchas gracias, un aplauso. Buenas noches. Me siento privilegiada por la oportunidad de compartir estas reflexiones con ustedes en la noche de hoy. En primer lugar, porque hace tiempo teníamos el amigo Charles Venator y yo en el tintero, en esas agendas casi imposibles de la vida, el traer este debate sobre su trabajo de años a Puerto Rico. Ese debate sobre el carácter de la ciudadanía y sus efectos. Segundo, porque comparto mesa, tarima, con mi profesor José Julián Álvarez, que fue mi primer profesor en la Escuela de Derecho hace unos poquitos años, y que comparto esta mesa, oportunidad que nunca había tenido. Tercero, porque la vida nos ha puesto a compartir jornadas varias veces al compañero Carlos del Valle y a mí, pero creo que nunca habíamos compartido un foro, a lo mejor me equivoco. Y en cuarto lugar, porque soy la única mujer en este panel. Y las mujeres tenemos mucho que decir con respecto al tema de la ciudadanía. ¿Qué significa? ¿Cómo se ve afectada por ejes de discriminación, falta de participación real, violencia institucional machista y empobrecimiento de nuestras vidas cotidianas? El amigo Charles Venator nos presenta una tesis muy bien fundamentada sobre el carácter de la ciudadanía impuesta en el 1917. Debate que nunca ha pasado de moda, pero que al igual que las modas, tiene unos pics. Y el pic es en el momento que nos planteamos como país o como grupos de trabajo, como es la comisión en la que estoy participando, o como partidos, aquellos que militan en ellos, la cuestión del estatus y sus diversas posibilidades. Charles nos plantea que, contrario a la visión tradicional protagonizada en su trabajo por la posición de Serrano Hayes, la ciudadanía no es estatutaria y por lo tanto no es de tan fácil disposición, o por lo menos tendría una, dijo él, una ciudadanía legalizada, anclada en la 14ª enmienda. Que la ciudadanía impuesta a los puertorriqueños y puertorriqueñas es de carácter jus soli y que encuentra amparo en la Constitución Federal. Charles utiliza como apoyo a su posición un análisis de la letra de la ley y una revisión del historial legislativo de la Ley de Nacionalidad de 1940, de la enmienda Pagán del 48, de la Ley de Inmigración y Nacionalidad del 52. Identifica clara y contundentemente el lenguaje legislativo que establece el trato como territorio incorporado a Puerto Rico para efectos únicos de la ciudadanía. Además, cómo ésta de alguna forma iguala nacer en Puerto Rico con nacer en Estados Unidos. Por lo tanto, ubica a la ciudadanía dentro del espectro de la protección de la cláusula de ciudadanía de la 14ª enmienda. Discute la posición del profesor José Julián Álvarez, según esbozada en su artículo de Empire Strikes Out del año 90, en el que esboza su postura sobre la relevancia del carácter de la ciudadanía ante una ausencia de manifestación expresa del Congreso sobre la incorporación de Puerto Rico. Me parece que a este argumento responde Venator en la afirmativa, encontrando en el historial legislativo congresional de la Ley del 40 expresiones del Congreso que apuntan hacia la integración de Puerto Rico, aunque sea solo para efectos de la ciudadanía. Pareciera que esto un poco demarca el debate. Sin embargo, y me encuentro en estos últimos días citando esto muchas veces, como decía Mario Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron las preguntas. Y en años y en tiempos más recientes se nos han cambiado todas las preguntas.
En el año 2005, el informe del Task Force presidencial concluyó que la ciudadanía impuesta a Puerto Rico es de carácter estatutario basado en la cláusula territorial y que por lo tanto podría ser despojada por el Congreso dentro de sus poderes plenarios en cualquier momento y en particular en caso de un cambio de estatus. El Task Force del 2011 se acerca al tema desde un ángulo menos problemático o agresivo, cuando recomienda que el presidente y el Congreso deben comprometerse a preservar la ciudadanía norteamericana para los residentes puertorriqueños que son ciudadanos al tiempo de la transición a una independencia, si es que Puerto Rico escoge ese estatus. Sin embargo, no interpreta nada que se acerque a una incorporación, sino a una concesión en caso de que se cambiara el estatus. Fíjese que contrario al título, yo hablo de la ciudadanía del 17 como una imposición y de esta posible del Task Force del 2011 como una concesión. Estos dos atisbos a la visión del Ejecutivo Federal al asunto de la ciudadanía y del relacionado estatus territorial cobran significado más profundo cuando el año pasado las tres ramas de gobierno de Estados Unidos se unieron en una visión clara y precisa sobre el estatus de Puerto Rico y dónde residen los poderes para con los y las puertorriqueñas. El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó en el caso de Puerto Rico versus Sánchez Valle que la prohibición de doble exposición impedía a los tribunales de Puerto Rico procesar criminalmente a unos acusados cuando ya habían sido procesados bajo el sistema federal. Se trata de un caso criminal, sin embargo, resulta claro de una mera lectura que el caso es sobre mucho más que eso, o al menos sobre otras cosas también. ¿Sobre qué trata? Decía Maquiavelo, y cito, de vez en cuando las palabras deben servir para ocultar los hechos. Cierro la cita. Y a mi entender, es eso lo que se enfrasca el Tribunal Supremo en ambos casos, en este y en el de la quiebra criolla, en un juego de palabras que pueden ser usadas para ocultar los hechos. Desde los primeros párrafos de la decisión de Sánchez Valle se nos dice que la base del caso es la doctrina de la doble soberanía, que permitiría que dos soberanos encausaran a una persona por los mismos hechos, pero que el concepto no era el de soberanía que se usa para tomar determinaciones políticas o para reconocer poderes de los estados-nación en el derecho internacional o para hablar de autonomía personal incluso, sino de una soberanía limitada al análisis de la doble exposición, que a su vez es un análisis limitado a la fuente última de esa soberanía, que lo que se busca es un análisis histórico de esa fuente, para determinar si son fuentes distintas. Aun cuando se plantee que la soberanía de la que habla el tribunal no es la soberanía que nos interesa políticamente, ciertamente no podemos obviar que el tribunal no encuentra una soberanía inherente o preexistente como la tienen los estados de la Unión o las tribus de Native Americans. La soberanía popular que recita la sección 1 del artículo 1 de nuestra Constitución, que dice su poder político emana del pueblo, ese pueblo no se reconoce por el tribunal como existente o independiente a la relación con los poderes externos, actualmente con Estados Unidos y antes con España. El pueblo de Puerto Rico, ese del que habla la Constitución de Lela, ese por el que exigimos el derecho a la autodeterminación, ese en el cual basamos la petición para una asamblea constitucional de estatus, no se reconoce por el Tribunal Supremo. Un escritor estadounidense dijo: la herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si puedes controlar el significado de las palabras, puedes controlar a la gente que usa esas palabras. En el caso de Puerto Rico versus Franklin, ese asunto del juego con las palabras se hace más evidente. Desde el primer párrafo, el tribunal establece que el Código de Quiebras hace tiempo que incluye a Puerto Rico como un estado, pero que en el 84 se enmendó la definición de estado para excluir a Puerto Rico porque ya no fueron estados, pero a esa exclusión de la definición de estado es solo para que Puerto Rico no pueda acogerse a los beneficios de la quiebra, pero que sí era un estado para la prohibición de hacer su propia ley. Yo no entendí. Es un bururú barará que termina en algo simple. Es bien simple.
no pueden reestructurar su deuda porque simplemente no tienen poder para ello. La cantinflada de palabras, en los casos mirados por separado, puede confundir al ingenuo, pero no nos confunde a nosotras. Ambas decisiones, atadas a la irónica promesa, envían un mensaje claro y contundente. Las tres ramas de gobierno de Estados Unidos están en la misma onda. El mensaje es el mismo. Puerto Rico no es más que un territorio que les pertenece y ellos se abrogan el poder de establecer las prioridades y las agendas. Las prioridades están aliadas con el capital y las agendas están alejadas de la gente. Medidas como estas ya las conocemos bien. La Ley 7, el ataque a los sistemas de pensiones, la Ley 66. La diferencia ahora es que esas medidas de autoridad y en defensa del capital no vienen desde adentro, sino desde afuera. El tribunal provee la base jurídica para justificar la acción legislativa de promesa que ciertamente roba de total poder al gobierno de Puerto Rico. Entonces, me preguntarán, ¿en qué quedamos con la ciudadanía? ¿Es estatutaria? ¿Es constitucional? ¿Nos las pueden quitar si cambiamos el estatus? Me parece clara la posición del gobierno federal. Todo el poder sobre Puerto Rico recae en el Congreso de los Estados Unidos, en la cláusula territorial. Pero honestamente, yo cambiaría las preguntas. Yo preguntaría mejor, ¿y ciudadanía por qué? ¿Ciudadanía para qué? Y me motiva a replantear esas preguntas porque estoy aquí, pero estoy pensando en mi hija, que está en los portones de la Universidad de Puerto Rico ahora mismo, y con quien no estoy, y con quien quisiera estar, y que me alejé de ella hoy para trabajar, de quienes ella y esos otros y esas otras que están en la Universidad de Puerto Rico, están en una pelea abierta y descarada, descarada a propósito, con la imposición de medidas de austeridad y precariedad para el pago de una deuda ajena. A esas mismas estudiantes se les cuestiona para qué hacen huelga, para qué luchan contra la universidad si la presidenta de la universidad o la rectora nada pueden hacer, si esos recortes millonarios no los imponen ellas. Están impuestos desde la Junta, están impuestos desde promesa y contra esos no se puede pelear. Y no se puede pelear en esa visión precisamente porque no tenemos una ciudadanía plena. Una ciudadanía, según está comúnmente definida, una que implica membresía completa en una comunidad con respecto a deberes y derechos. Desde los feminismos hemos cuestionado el concepto de ciudadanía en su dimensión teórica y también práctica, en tantos sectores, en distintos cajones entrelazados, etnias, clases, géneros, razas. Tenemos acceso diferenciado a una ciudadanía que se pretende homogénea, pero que nunca lo es. Por tanto, gente como Chantal Mouffe propone una visión de una democracia radical y plural que entiende la ciudadanía como una forma de identidad política que consiste en la identificación con los principios políticos de democracia moderna pluralista. En este marco transforma el consenso y la homogeneidad en una idea de cómo crear unidad en un contexto de conflicto y diversidad, considerando que el consenso se basa en actos de exclusión y que la democracia pluralista implica la posibilidad del disenso. Por eso dijo, y cito, es necesario establecer canales e instituciones para la expresión de las pasiones colectivas en cuestiones que hagan posible una identificación suficiente, pero que construyan al otro como adversario. Cierro cita. En estos momentos históricos, esas pasiones colectivas de las que hablaba Chantal Mouffe nos mueven a cuestionar incluso, como decía Daniel, la querencia de esa ciudadanía, por lo menos de esa ciudadanía incompleta que tenemos ahora. Muchas gracias. Soy ciudadano aquí, puertorriqueño, me voy a la Florida, soy floridiano, estadounidense, con todos y cada uno de los derechos que tiene
puertorriqueño allá. Yo he vivido en la nación americana, si quieren ustedes nombrar así. He disfrutado todos y cada uno de los derechos que tienen ellos. Bien.